¿Qué ocurre cuando la búsqueda de la perfección va demasiado lejos? Algunas de las caras más famosas de Hollywood recurrieron a la cirugía plástica para mantenerse perfectas, pero terminaron casi irreconocibles. En un mundo obsesionado con la juventud y la belleza, un simple retoque puede convertirse en una transformación impactante. En este video revelaremos algunos de los peores desastres de cirugía plástica entre celebridades y el momento exacto en que todo cambió para siempre. Y créeme, una de estas transformaciones te dejará sin palabras. Jocelyn Wildenstein fue durante años una figura admirada dentro del brillante mundo de la alta sociedad de Nueva York. Elegante, segura de sí misma y rodeada de una inmensa fortuna. Se movía con naturalidad entre coleccionistas de arte, celebridades y poderosos empresarios. Muchos la conocían como la novia del mundo del arte, un apodo que reflejaba su matrimonio con el multimillonario marchante Alec Wildenstein. Juntos, llevaban una vida que parecía sacada de una película. Jets privados, enormes mansiones, colecciones de arte de valor incalculable y exclusivas fiestas en la élite de Manhattan. Pero detrás de ese lujo comenzó una transformación silenciosa. Según varios reportes, la relación de Jocelyn con la cirugía estética empezó con cambios pequeños, simples retoques destinados a mantener una apariencia juvenil. En los círculos sociales adinerados, estos procedimientos eran bastante comunes. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquellas modificaciones discretas se transformaron en una larga serie de operaciones cada vez más radicales. Algunos observadores creían que buscaba una apariencia felina. Con los años, los tabloides comenzaron a llamarla Catwoman, un apodo que terminó eclipsando su verdadera historia. Tras su mediático divorcio de Alec Wildenstein en 1999, aunque recibió un enorme acuerdo económico, su vida posterior estuvo marcada por dificultades financieras. Hoy, su historia suele verse como una advertencia sobre cómo la obsesión por la belleza puede cambiar toda una vida. Mickey Rourke fue una de las estrellas más magnéticas de Hollywood en los años 80. No era solo un actor atractivo, tenía una presencia intensa que parecía dominar cualquier escena. Con su mirada penetrante y su estilo rebelde, representaba una mezcla de masculinidad ruda y sensualidad que cautivaba al público. Películas como 9.5 Weeks lo convirtieron en un símbolo internacional del cine de la época. Y por un tiempo parecía que Hollywood estaba completamente a sus pies. Sin embargo, en el punto más alto de su fama, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se alejó del cine para volver a una pasión de juventud: el boxeo. Cambió los estudios de filmación por el ring y comenzó a pelear de forma profesional. Aquella elección tuvo un alto costo físico: narices rotas, pómulos fracturados y años de golpes fueron alterando poco a poco el rostro que lo había hecho famoso. Con el tiempo, Rourke se sometió a varias cirugías reconstructivas para reparar los daños. Algunas ayudaron, pero otras, según el propio actor, no tuvieron los resultados esperados. Incluso llegó a decir que ciertos cirujanos arruinaron su rostro. Para los fans que recordaban al galán de 9.5 Weeks, el cambio fue impactante. Aún así, lo que parecía el final de su carrera, terminó convirtiéndose en un renacimiento. En The Wrestler, Rourke ofreció una actuación poderosa que muchos vieron como un reflejo de su propia vida. Britney Spears nunca fue solo una estrella del pop. Durante gran parte de su vida, fue tratada como una marca global, una imagen cuidadosamente gestionada, comercializada y vigilada constantemente por la industria del entretenimiento y los medios. Desde que irrumpió siendo adolescente con el éxito Baby One More Time, cada paso suyo fue observado.
celebrado o duramente criticado. La fama llegó muy rápido, pero también la presión de mantenerse siempre joven, perfecta y rentable. Durante años, muchas decisiones sobre su carrera e incluso su vida personal estuvieron estrictamente controladas. Bajo la tutela legal que comenzó en 2008 y terminó en 2021, gran parte de su vida fue administrada por otras personas. Más tarde, Britney reveló que tenía un control limitado incluso sobre decisiones básicas, incluidas algunas médicas. En los últimos años, ha comenzado a hablar con mayor libertad. Entre sus confesiones, reconoció haberse sometido a pequeños tratamientos estéticos, como rellenos labiales, botox y algunos procedimientos faciales. En Hollywood, estos cambios son bastante comunes. Sin embargo, en su historia tienen un significado más profundo. Después de años de restricciones, decidir sobre su propia apariencia simboliza algo poderoso: recuperar el control sobre su cuerpo, su identidad y su vida. Adele siempre ha sido conocida por algo mucho más poderoso que su imagen: su voz. Desde que alcanzó fama mundial con canciones como Rolling in the Deep, el público conectó con la honestidad emocional de su música más que con la apariencia típica de una estrella del pop. Adele nunca necesitó encajar en los estrechos estándares de belleza de Hollywood. Su talento por sí solo la convirtió en una de las artistas más respetadas de su generación. Sin embargo, en 2020, cuando el mundo aún enfrentaba las consecuencias de la pandemia, Adele reapareció públicamente con un aspecto muy diferente. Había perdido cerca de 100 libras y la reacción fue inmediata. Los titulares se multiplicaron en todo el mundo. Las redes sociales estallaron con comentarios y millones de personas comenzaron a debatir sobre su transformación. Algunos elogiaron su disciplina, otros cuestionaron el cambio repentino y muchos simplemente se sorprendieron. Pero la verdadera historia detrás de esa pérdida de peso era mucho más personal de lo que sugería la conversación pública. Adele explicó más tarde que el ejercicio se había convertido en una forma de manejar el estrés y la ansiedad durante un periodo muy difícil de su vida. No se trataba de perseguir un ideal de belleza, sino de cuidar su bienestar mental. Cuando apareció como presentadora en Saturday Night Live ese mismo año, lo que debía ser una celebración de su regreso terminó generando nuevamente debates sobre su cuerpo. Para Adele, el cambio nunca fue un espectáculo, sino una manera de recuperar equilibrio y seguir adelante. Dennis Hafner, conocido como Stalking Cat, no cambió su apariencia por simple vanidad o fama. Según su propia historia, su transformación estuvo impulsada por una creencia profunda. Ex técnico de la Marina de Estados Unidos y especialista en informática, Hafner afirmaba tener ascendencia vinculada a tradiciones nativas americanas, especialmente de herencia hurón y lakota. Con el tiempo, comenzó a sentir que su verdadera identidad estaba más cerca de la de un felino que de la de un ser humano. El punto de inflexión, según él mismo relataba, ocurrió tras una conversación con un consejero espiritual cuando tenía poco más de 20 años. En esa charla surgió la idea del espíritu animal o tótem. Para Hafner, el concepto de un espíritu de tigre no era solo simbólico, sino una llamada personal. Con el tiempo, incluso adoptó legalmente el nombre de Stalking Cat para reflejar esa identidad interior. A partir de ahí inició uno de los procesos de modificación corporal más extremos registrados. Se sometió a numerosas intervenciones. Se dividió quirúrgicamente el labio superior, remodeló su nariz, se colocó implantes faciales y modificó sus orejas. Además, tatuó su rostro con marcas de tigre y utilizó colmillos, implantes de bigotes y lentes de contacto especiales. Su impactante apariencia llamó la atención mundial tras aparecer en programas como Ripley's Believe It or Not. Hafner falleció en 2012, dejando una de las historias más singulares sobre identidad y transformación personal.
Lin May, nacida como Lilia Guadalupe Mendiola, fue una de las figuras más llamativas del entretenimiento mexicano durante la década de 1970. Como vedette, dominaba los escenarios de elegantes cabarets y teatros con un carisma arrollador, actuaciones audaces y una belleza natural que cautivaba al público. Desde la vibrante vida nocturna de Acapulco hasta escenarios en distintos países de América Latina, Lin May se convirtió en un ícono cultural de una época dorada del espectáculo. Sin embargo, detrás del brillo del escenario y los aplausos, ella misma ha contado que sentía cierta inseguridad sobre su apariencia. Según sus propios relatos, su decisión de buscar un tratamiento estético no nació de la vanidad, sino del deseo de corregir lo que consideraba una pequeña imperfección en su rostro, algo que para otros apenas era visible. Aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Durante el procedimiento, Lin confió en alguien que creía ser un profesional capacitado. Pero, según explicó después, esa persona no era un médico certificado. En lugar de utilizar rellenos aprobados como el ácido hialurónico, le inyectaron sustancias peligrosas, descritas en varios reportes como aceite de bebé u otros materiales industriales que jamás deberían usarse en tratamientos estéticos. Las consecuencias fueron graves. Aparecieron infecciones y daños en los tejidos que alteraron permanentemente su rostro. Con el tiempo, varios intentos de corregir el daño solo complicaron más la situación. Durante años, los tabloides se burlaron de su apariencia. Hoy, ya en sus 70, Lin May habla abiertamente de su experiencia para advertir sobre los riesgos de confiar en manos no calificadas. Julia Tarasevich fue durante años admirada por una belleza que muchos describían como clásica y perfectamente equilibrada. Ganadora de concursos de belleza en Rusia, su rostro elegante y armonioso le abrió muchas puertas en el mundo del modelaje. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas, la presión por mantener una apariencia joven nunca desaparece por completo. A los 43 años, decidió someterse a varios procedimientos estéticos en una clínica privada. Según los reportes, el plan incluía un lifting facial, cirugía de párpados y una pequeña liposucción. En la medicina estética moderna, estas intervenciones suelen considerarse relativamente comunes cuando son realizadas por especialistas experimentados. Pero en su caso, el resultado fue muy diferente a lo esperado. Después de la operación, Tarasevich afirmó que despertó con el rostro extremadamente hinchado y cubierto de hematomas. Aún más preocupante, aseguró que no podía cerrar completamente los ojos, lo que le dificultaba incluso dormir con normalidad. Posteriormente presentó una demanda contra los cirujanos, acusándolos de negligencia médica. Los médicos respondieron que las complicaciones podrían estar relacionadas con una enfermedad autoinmune llamada escleroderma, que puede afectar la piel y el proceso de cicatrización. Tarasevich rechazó esa explicación. En los años siguientes, gastó grandes sumas en tratamientos correctivos. Aunque logró algunas mejoras, afirma que su rostro nunca volverá a ser exactamente como antes. Su historia hoy se recuerda como una advertencia sobre los riesgos incluso de procedimientos considerados rutinarios. Pete Burns no siempre fue conocido por sus cirugías estéticas extremas. En los años 80, se hizo famoso como un ícono del pop audaz y extravagante. Como líder de la banda Dead or Alive, conquistó las pistas de baile de todo el mundo con el éxito You Spin Me Round, Like a Record. Con su estilo dramático, maquillaje llamativo y apariencia andrógina, se convirtió rápidamente en una de las figuras más visualmente distintivas del pop. Burns solía decir que no era solo un cantante, sino una auténtica obra de arte viviente. Su largo camino con la cirugía estética comenzó tras una operación de nariz destinada a reparar una lesión. Lo que empezó como un procedimiento médico terminó convirtiéndose en una serie de transformaciones mucho más extensas. Con el paso de los años, Burns se sometió a numerosos tratamientos, rellenos
implantes y varias cirugías faciales. Según explicó más tarde, muchas de esas intervenciones buscaban corregir operaciones anteriores que no habían salido bien. Para Burns, el objetivo nunca fue simplemente parecer más joven o seguir los estándares tradicionales de belleza. Quería que su apariencia reflejara su identidad interior, teatral, expresiva y completamente única. Sin embargo, el precio físico fue alto. Durante años habló abiertamente de infecciones, dolor y constantes cirugías correctivas. Burns falleció en 2016 a los 57 años, dejando una historia que muestra cómo la búsqueda de expresión personal puede convertirse en una obsesión dolorosa. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.